10 minutos más en la próxima. De repente, no sé si me vaya. Los que han dado un mal examen, es pésimo el examen. Yo no veo aquí 67 alumnos como tengo al correr los exámenes. No sé si la teoría no les importa, puede ser, digamos. Escuché una vez a un estudiante hace poco nomás que decía, bueno, el trabajo docente es explicar. Sí, es explicar. Pero el fruto son los estudiantes. ¿Cuál es el trabajo del estudiante? Es aprender. Evidentemente es venir a clase. A mí nunca me ha molestado que vengan o no vengan, porque al final yo doy mi tema. Yo siento una alta responsabilidad cada que vengo a dar clase. Siempre me trato de preparar para los temas, porque los temas, la medicina se actualiza todo el tiempo. Y lo que yo aprendí hace 20 años va cambiando todo el tiempo. De hecho, los libros de edición a edición cambian algunos conceptos. Y venimos a transmitir una experiencia que ustedes todavía no la tienen, porque para ser médico uno necesita una experiencia. Y esa experiencia recién ustedes la van a empezar a adquirir en el año del internado, que ya es al otro año por si acaso, si se han olvidado. Ese año ustedes no van a tener tiempo para estudiar. Si ustedes no estudiaron en sus 5 años que están, o 6 años, 5 años que están en la universidad, olvídense que ya van a estudiar. Es una quimera. ¿Qué es una quimera? Algo que no existe. ¿Ya? Es como el unicornio. ¿Existe el unicornio? Pues no existe el unicornio. ¿Ya? Cada vez tenemos mucho más competencias de personas o de profesionales en nuestra área. Algunos se me voy a Brasil, ya váyanse a Brasil, igual en Brasil le van a tomar examen. Me voy a ir a España, váyanse a España, le van a tomar examen, váyanse a donde se vayan, tienen que estar preparados. Y esa preparación no la van a escribir el día de mañana, es hoy, es aquí, en la clase. Una clase que pierden son clases para la experiencia que van a quedar en ustedes. Personalmente yo no me falté nunca a clase. Nunca me puse a charlar con mi compañero cuando el profesor estaba dando una clase. Sin embargo, veo estudiantes que están distraídos en otras cosas, en el celular. La atención es algo importante en un médico. Porque si usted no toma atención, yo estoy operando y estoy escuchando mi celular o qué dijeron allá, puedo hacer una cirugía mal hecha. Entonces, tomar atención es importante, ¿no? Y es algo que ustedes tienen que desarrollar. Justamente ya vamos a poner a los laboratorios con algunos grupos, ¿no? Esta semana, y vamos a hacer prácticas. Vamos a hacer todas las prácticas que son necesarias para ustedes. Evidentemente, todo lo que uno aprende, si no lo sigue practicando, se olvida. Ustedes, por ejemplo, estudiaron muy bien la medicina y ustedes dejaron la carrera por X motivo, razón, que sé yo, se casaron, no sé, hicieron hippie, alguna cosa. Y ustedes quieren retomarlo. 3 años, por ejemplo, dejaron. Probablemente queden en cero. En cero. Los 5 años que estudiaron quedaron en cero. La medicina no se la puede dejar. O sea, el día que la dejen va a ser allá cuando ya lo vemos, digamos, no me acuerdo de manera, no tiene un paciente. Mientras tanto, yo tengo que ser responsable con mis conocimientos, porque yo voy a atender personas. Y la mala atención de las personas van aumentando la mortalidad. Existen errores médicos, errores quirúrgicos, errores en la atención, errores en la medicación, errores en el diagnóstico. ¿Por qué? La distracción. Nos distraemos y no evaluamos adecuadamente. La mayoría de los errores médicos ocurren no porque el médico no tenga conocimiento, es porque el médico, en el momento que tiene que hacer algo, no lo evalúa adecuadamente porque se distrajo. Entonces la distracción es algo muy importante que debemos nosotros tener en cuenta, no distraernos. Y en la vida, para tener cualquier objetivo, sea en la parte familiar, en la parte laboral, educativa, lo que ustedes quieran, tienen que fijarse. Si yo quiero tirarle un tiro a ella, por ejemplo, agarro y le disparo directamente, ¿no? Pero si yo agarro una escopeta, por ejemplo, no le quiero disparar y un tiro para todos lados, ¿no? O sea, mi objetivo tiene que ser claro. No lo voy a matar tranquilo. Fíjense ustedes que están estudiando una carrera que es muy importante. Es muy importante. De acá van a salir los futuros profesionales el día de mañana que van a
ser buenos, muchos de ellos, y otros también van a ser malos, porque hay de los buenos y hay de los malos. Siempre ha habido. Este tema es muy importante porque manejar un niño de las diferentes edades tiene varios cambios en el niño, cambios en la anatomía, ¿no? Y debemos conocer esta anatomía porque los instrumentos que vamos a necesitar para ellos son diferentes. Pero no nos olvidemos que la anatomía también no es lo importante, o también es fundamental, también la fisiología del niño. A un niño es fácil sobrecargarlo de líquidos si yo no calculo adecuadamente los líquidos que le estoy administrando. El niño tiene una reserva fisiológica diferente a un adulto. Un niño probablemente puede perder más cantidad de sangre que un adulto y recién empezar con síntomas como la taquicardia, por ejemplo. A eso se conoce como reserva fisiológica. La reserva fisiológica es algo que nos hace sobrellevar un estado de supervivencia mayor que otro grupo. ¿Qué tal? Los niños están hechos para vivir. Y de hecho también cuando hace una reanimación en un niño, cuando empieza, tienen más tiempo de sobrevida que un adulto. O sea que ustedes pueden revertir el cuadro. Todos estos conceptos son importantes. En el manual de ATDS, en la última edición, siempre hablan de los objetivos que debemos nosotros los médicos tener. Identificar características anatómicas y fisiológicas de cada grupo etario. Hablamos de los lactantes, los preescolares, que son los grupos principales. Cuando hablamos del manejo inicial, también tenemos una revisión primaria y también tenemos una revisión secundaria. Y también vamos a aplicar y vamos a hablar los estadios del ABC. Identificar lesiones también indiquen el maltrato del niño. Si nosotros somos médicos, ¿no? Y estamos en la consulta de emergencia generales en cualquier hospital y vemos algún signo en un niño que lo traigan, una diarrea, pero vemos que tiene un morete en el cuello, o vemos que en una radiografía que le hicimos el abdomen para ver si no tenía obstrucción, vemos algún hueso que tenía algún tipo de lesión. Entonces nosotros tenemos que denunciar el maltrato infantil a la Defensoría de la Niñez. En cada hospital, en cualquier hospital, ustedes tienen una visitadora social. Y es ahí donde nosotros vamos a hacer la denuncia. ¿Qué pasa si uno denuncia? Porque de repente alguien le llama por ahí a ustedes, ¿qué me importa? Pues sí le va a importar, porque si después ese niño llega a la Defensoría de la Niñez y dice que fue al médico varias veces y ese médico nunca denunció, el médico va a ser cómplice del maltrato infantil. Si nosotros pesquisamos algo, debemos valorar al niño. ¿Dónde encuentran las violaciones a los niños, por ejemplo? ¿No? Una niña del Monteo que recientemente nomás encontraron que tenía una violación, la violante, que tenía 5 años y tenía 10 años. ¿Quién lo encontró? La llevaron al médico porque tenía una infección urinaria y el médico valoró y se dio cuenta que la vagina tenía desgarros antiguos. Y el médico se dio cuenta, mandó al examen ginecológico y obviamente se hizo una investigación y se determinó quién era el que le hacía la violación, que era el hijo de la niñera, que iba nada más de eso con la niña, porque 5 años atrás había pasado esto. Claro, ya lo detuvieron, metieron preso. Pero bueno, no va el detalle ahí. Esto lleva a que los médicos somos muy importantes y por eso es importante evaluar a los pacientes. Y los pacientes pediátricos deben ser evaluados adecuadamente. Evidentemente, si hay un pediatra, el pediatra lo va a evaluar. Pero si nosotros ya vemos algún signo, podemos tener en cuenta y denunciarlo. La lista de la prevención de las lesiones. Tenemos muchos pacientes que se queman, por ejemplo. ¿Ustedes saben por qué se queman? Porque los niños chiquitos van por ahí, ¿no? La mesa tiene un mantel y el niño va y agarra el mantel, porque su visión del niño es esta, digamos, está acá abajo, ¿no? Quita el mantel, quita la taza, él agarra la taza y se quema. Las cocinas, también lo mismo. Muchos pacientes nos llegan con quemaduras y todas esas lesiones se podían prevenir. Y en eso también estamos nosotros para dar esa prevención del lugar, o por lo menos para enseñar. Porque a nadie le gusta curar a un niño quemado. O sea, a mí me tocó curar a un niño quemado con el interno, por ejemplo, y veía cómo sufrían los niños en la curación. Y veía cómo es tan larga la curación de un quemado. ¿Algunos de ustedes han visto un quemado en el hospital mayor de edad?
pero los niños son el grupo más frecuente de estas quemaduras. Pero hoy en día también tenemos accidentes de tránsito. Ustedes saben que a un niño no se lo puede colocar en la parte delantera. Si yo tengo un niño, no lo puedo poner aquí al lado mío, del chofer. ¿Por qué? Porque la bolsa de aire del auto, si es que impacta el vehículo, lo puede inclusive decapitar al niño. El niño necesita una silla especial y siempre tiene que estar en el asiento de atrás, con un cinturón especial que generalmente va en forma de cruz. Y esto se lo debe aplicar. Existen leyes en otros países que no puede andar un niño sin este tipo de asiento. Aquí ha habido muertes de muchos niños, justamente porque no están en esos asientos especiales para ellos. Pero ¿qué pasa cuando un auto colisiona, impacta? El niño empieza a girar muchas veces dentro del vehículo y puede tener muchas lesiones. Muchas lesiones. Generalmente los niños no van a meter lesiones a nivel del hueso, porque sus huesos son más frágiles. Pero el impacto de alta potencia les va a lesionar sí los tejidos que están adentro. Por ejemplo, en el tórax es más probable que tengan una contusión pulmonar. En el cráneo, a veces sin fractura, puede tener una lesión, inclusive un hematoma sudural, ¿no? O epidural. Inclusive, dependiendo si es un lactante menor, ¿no? Inclusive como todavía no se han cerrado las fontanelas, pueden haber más cantidad de sangre que otros pacientes. Todos estos detalles son importantes y dentro de nuestro medio y en todo el mundo existe el trauma pediátrico, que lamentablemente es un manejo, si ustedes quieren, sincronizado con otros especialistas. Nosotros en el hospital japonés tenemos cirugía pediátrica, tenemos los cirujanos pediátricos, que gracias a Dios hoy en día ya hacen turnos casi todos los días, pero antes no. Y cuando llegaba un niño teníamos que llamarlo, venían y a veces inclusive entrábamos nosotros con el pediatra, con el cirujano pediatra, a operar a ese niño con un trauma de hígado, con un trauma esplénico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un poco más de experiencia en el manejo de los traumas debido a que la frecuencia en los niños era menor. Sin embargo, en estos tiempos, yo estoy hablando hace 20 años, cada vez tenemos más accidentes de tránsito donde los niños están implicados, inclusive con muerte de niños. Con muerte de niños, ¿no? Entonces un niño puede tener lesiones multisistémicas, puede tener. Y el niño no va a aparentar muchas veces algunas lesiones porque exteriormente no va a tener fractura. Por ejemplo, acá nosotros tenemos que tener en cuenta también los cartílagos de crecimiento, de osificación del niño. Una vez una radiografía que se vea de un niño, lo primero que dice el médico interno, que no tiene mucha experiencia, ya está fracturado. Y el no está fracturado, son los cartílagos de crecimiento. Pero pueden haber fracturas a estos niveles que van a dañar el crecimiento del niño. En este caso hay una fractura de fémur, ¿no? Pero si existe una fractura a nivel del cartílago de crecimiento, ¿qué va a pasar? La osificación precoz de este cartílago va a dejar que no crezca una pierna, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, esta voy a crecer más y después voy a estar todo cojo, ¿no? De repente, ¿no? Ahí. Pero esto también puede pasar a nivel de la columna, o a nivel de otras partes del cuerpo, donde hay cartílago de osificación y el hueso va a seguir creciendo. El detalle del crecimiento de los niños es importante no solo para el diagnóstico, sino también para el tratamiento. Por ejemplo, los niños jamás podemos usar hilos no absorbibles. ¿Por qué? Si hay una sutura del intestino, un niño con un hilo no absorbible, el intestino va creciendo, se va a obstruir, se va a estenosar. Yo tengo que usar hilos reabsorbibles, por ejemplo, como el tril, el cadmio. Que son que se usan. Aquí tenemos, por ejemplo, un niño limpia vidrio y muere atropellado en un camión, eso pasó aquí por La Guardia, ¿no? Y lamentablemente todo el tiempo ocurren estos accidentes. El niño, lamentablemente en este caso, el niño le pasó, o sea, se metió atrás de la chata y el camión y no se dio cuenta, mandó el camión y justamente la cabeza. Cuando yo era médico provincia, uno de los primeros, yo hice La Guardia en mi provincia. Cuando llegué a ser médico provincia y llego al hospital de La Guardia, llego al hospital y me dice, vaya allá, voy a buscar al director, le dije al hospital, vaya allá, que está con el alcalde. Voy caminando, llegando al alcalde. Saludé y me entré, digamos, a la oficina, lo vi al alcalde que lo trataba al médico, le decía, doctor, le decía, tenga cuidado con sus médicos, los errores de los médicos se pagan con tierra. Y yo lo miré de una forma que me desagradó, ¿no? Porque yo le dije, no, pues si no los médicos salvamos. Pero al pasar el año me di cuenta que sí.
que sí, nuestros errores se tapan con tierra, ¿no? He visto muchos errores, muchas veces errores médicos, no errores que el paciente llegó. Bueno, el paciente llega y se muere, pues, y uno hace todo lo que puede, está bien, pero que se muera por nuestro error, creo que no está bien. Y justamente un caso, hay una guardia y una doctora de provincia, no sé dónde era, porque también tenemos que tener personalidad, también tenemos que tener valor. ¿Yo lo he visto todo? No. Sigo aprendiendo, inclusive a veces aprendo de los estudiantes, ¿no? Cuando dan una charla, cuando dicen, doctor, mire, esto salió lo último. Y también aprendo de la enfermera del hospital, o aprendo del interno. Y siempre vamos aprendiendo. Y si no practicamos, nos olvidamos. Entonces, la importancia de evaluar adecuadamente este tipo de pacientes pediátricos, de acuerdo a la edad, al peso y también a los metros cuadrados que tiene el paciente. Aquí otros niños mueren en autobús, ¿no? En motocicleta. Estos pacientes existen mucho en la ciudad. Lamentablemente, todos los días ya estamos en una metrópolis donde tenemos mucha cantidad de personas y obviamente esto va a seguir siendo en una dirección hacia adelante. Bueno, le estaba hablando de la doctora. Esta doctora llega a unos pacientes accidentados y la doctora sale corriendo. En vez de atender a los pacientes, dicen médico, llegan asustados, la doctora sale en carrera buscando al médico, pero si el médico era ella. Entonces, eso no tiene que pasarles a ustedes, digamos. Primero, si uno tiene conocimiento, pues no. Y otra cosa, tenemos que tener valor, ¿no? Porque podemos tener conocimiento y a la hora de actuar nos bloqueamos y no actuamos. Por eso que en el aprendizaje de la medicina son importantísimos los simulacros. La repetida es importante. ¿Cómo saber actuar frente a un tipo de trauma? Todo lo que yo simulo hacer, un día lo voy a hacer. Si yo quiero aprender a manejar un vehículo, voy a simular manejar un vehículo de repente, una computadora, y luego lo voy a poder hacer en un vehículo real. De hecho, los niños, que hay estos juegos, no me acuerdo qué juego había que se prohibió, porque también como aprenden a aprender cosas malas, ese juego agarraban, se chocaban con todo el mundo, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba manejando y mi hijo, parece que ahí donde mi suegra había una computadora y se ponía a jugar ese juego, ¿no? Y me dice, papi, chocalo ese auto, me dice. Yo le digo, no sé por qué, dice, no, chocalo, dice. O sea, claro, él jugaba el juego y creía que en la vida real es lo mismo, un niño de 3 años, digamos. O sea, y lo mismo les puede pasar a ustedes. Pero si ustedes hacen un simulacro adecuadamente, cuando hablamos de patología de trauma, y hacemos un manejo adecuado, ahí nos damos cuenta cuál es el error, qué hacemos en este caso, qué hacemos en este otro caso. Si me tiene una motora, si me tiene una hemorragia, si está choqueado, si veo líquido en el abdomen, la respuesta rápida a eso. Se preguntaron solamente, creo que 2 o 3 preguntas de casos clínicos y le pelaron que dio miedo, ¿no? Más bien todo el mundo pensaría que en esas iban a acertar, digamos, pero más bien no. O sea, nosotros cuando estamos en un hospital, yo llego al hospital y estoy de turno como cirujano, o estoy en la guardia como médico de la guardia, cuando era médico de provincia, no, estás preparado para todo. Yo me acuerdo que estaba en San José y me llegó un picado de víbora. ¿Qué hago? Nunca tenía un picado de víbora. Sabía que en el hospital se hacía los antiofídicos, pero de ahí no sabía ni cuánto. Y me dice la enfermera, doctor, aquí tenemos antiofídicos. Y yo digo, a ver, ¿y cómo usar el antiofídico? Bueno, no sabía. Yo estaba con mi libro, digamos, ¿no? Entonces agarré mi libro, se mezcla con dextrosa y se le pasa al paciente. Y hay que evidenciar la lesión del paciente, que se empieza a echar la mano. Lo tenía el paciente ese con picadura de serpiente. Fue mi primer paciente que atendí y el último. Como yo no hago emergencia, por ejemplo, en la parte de medicina interna, pues son ellos los que tienen esto. Pero lo atendí, y lo atendí en el hospital de la guardia. En ese día que atendí a ese paciente, se me acabaron los antiofídicos, pero se le puedo echar 5 o más antiofídicos. Fui a la guardia, el almidrón compró más antiofídicos, seguí usando toda la noche. Se me apagó la luz en el hospital. Y aparte en el hospital tenía 3 niños con neumonía, tenía que vigilarlos cada cierto periodo de tiempo, y no tenía luz. Y tenía que ver que el niño no se me sobrecargue de líquido, que el picado de oro no le duela más, que no empiece a sangrar por las encías, que no tenga signos de petequia. Iba con mi linterna, ¿no? Paciente por paciente, mirando en el hospital oscuro.
Y se van a presentar obstáculos siempre. En una de esas me tocó un paro, bloquearon el kilómetro 8, yo estaba de turno. Bueno, puedo decir, mándame la ambulancia, qué sé yo. Bueno, estaba bloqueado el 8 y el 16, digamos, no había ambulancia. Así que agarré, salón puntapié, digamos, y llegué hasta el kilómetro 16, ahí me fui una moto, ¿no? Y llegué al hospital. Y cuando llegué al hospital había una emergencia, tuve que traer un paciente de emergencia en la ambulancia. Y no me dejaban pasar los bloqueadores. Y casi me peleo con los bloqueadores, pero al final me dejaban pasar. Entonces siempre se van a presentar situaciones así. Y ustedes no están actuando ahora, pero ya van a actuar. Al año desde que empiezan a ser internados, empiezan a actuar. Y esto es lo que se llama actitud. Uno puede decir, no, yo me voy acá, como va con muchos internos. Ahorita, les comento de harto chisme que he escuchado. Que me han contado algún interno, de una persona por ahí. Llega a un hospital, ay no, muchos turnos, me voy, no hacen provincia. La provincia está dentro del internado. No, prefiero pagar $700 y hacer provincia aquí en Santa Cruz. O sea, en una cuota donde no voy a hacer nada, de repente voy a estar llenando papeles y no voy a ver pacientes, ¿no? O algunos van a San Juan de Dios, pero San Juan de Dios lo tienen haciendo, y ahí no se jode que lo mandan a vacunar perros, o sea, ni siquiera a vacunar personas, o sea, ese no es internado, pero hay la comodidad que estoy hasta las 11 y me voy a mi casita y duermo. O sea, no. ¿Quieren resultado? Tienen que esforzarse. Mientras más ven pacientes, más van a aprender. Algunos por ahí dicen, no, yo voy a hacer una especialidad y se acabó. Vas a hacer una especialidad porque tenés que tener una base. Para ser un buen médico, tenemos que tener base. Y la base justamente es tener conocimiento. No quiere decir que yo vaya a tener un trauma pediátrico ahora, pero si estoy en una provincia tengo que hacerlo. Y a ustedes los tenemos que formar para que estén preparados para esa emergencia, por lo menos para hacer un traslado adecuado del paciente. Aquí, como dijimos, los huesos no están calcificados, son más flexibles, pero las lesiones pueden aparecer en los niños. El área de superficie es muy importante en el paciente, porque podemos calcular la cantidad de líquidos por la superficie corporal del niño. Entonces es importante calcular esto adecuadamente. Esta es una fórmula, 4 por kilogramo más 9 dividido todo esto entre 100. Me da un rango, y con este rango yo puedo hacer mis cálculos para la hidratación del paciente. Acá tenemos el manejo de la vía aérea. Igual que en el adulto manejamos A, pero tenemos algunos cambios anatómicos que son importantes en el niño. El niño tiene la cabeza más grande, la boca más pequeñita, ¿no? Tiene varios cambios anatómicos que los adultos no lo tienen. Yo, por ejemplo, un niño no puedo reflexionarlo así, porque probablemente le causa una luxación o le causa una lesión. Y el anemocópico que tengo que usar es un anemocópico recto. Creo que ustedes en pediatría hacen una práctica, ¿no? Allá de dibujarlo. ¿Se ve? Sí, ¿no? Entonces en esa parte estamos bien. Entonces existen situaciones donde yo no voy a poder usar, por ejemplo, colocar un tubo traqueal. Y sí puedo usar una Brandis número 16, ¿no? En un paciente, bueno, para la cricopolpunción, después de los 2 años para arriba podemos hacerlo. ¿Por qué no antes? Porque es inmaduro. ¿Y qué pasa si ustedes hacen antes a un niño que no, o sea, menos de 12 años? El niño se va a fracturar la laringe. Y al fracturarse la laringe, cuando le saquen la cánula del tubo, el paciente no va a poder respirar. Entonces, en ese caso, el paciente queda de por vida con una traqueotomía. Y lo mismo pasa cuando yo hago una traqueotomía en un adulto y lesiono el cartílago tiroideo y el cartílago cricoide accidentalmente. Eso accidental no existe. Lo hago porque no sé, lo hago porque no tengo experiencia, porque no practiqué, no escuché la clase, no sé. Entonces la anatomía es diferente. Los niños tienen unas amígdalas bastante grandes, y una boca bastante pequeña. Pero tenemos algunas posiciones importantes que podemos nosotros, y estos son tips. Son tips secretos que nosotros podemos hacer para mejorar nuestra... Fíjense ustedes que acá tenemos la laringe cerrada, pero acá ya la tenemos abierta. Y esto también nos puede dar visión para que podamos observar, ¿no?, las cuerdas vocales y podamos intubar al niño. Entonces los cambios anatómicos son importantes. La laringe del niño es mucho más pequeña. Existen unos secretos, por ejemplo, para el tubo que le vamos a colocar al niño. Uno es el diámetro
de las narinas. Otro, el meñique, no el de ustedes, el del niño. El diámetro del tubo, que vamos de tubo de 6 French, es muy pequeño. Ustedes saben que un French mide 0,3 milímetros, en adultos sabemos que son 7.5, del 6.5, 7.5, 8, 7.5, pero en los niños, tubos mucho más pequeños. La laringe es diferente, va en embudo, en el adulto va diferente. Los CAF no se utilizan, también en los niños muy pequeños, los neonatos no se utiliza CAF, el balón. CAF es el balón que inflamos en el tubo. Pues también se pueden producir lesiones por este CAF. Entonces ustedes fíjense, aquí tenemos el cartílago tiroides, el cartílago bicoide. ¿Dónde se hace la bicotiroidectomía? En la membrana bicotiroidea. En los niños, solamente a los niños mayores de 12 años, no a niños menores de 12 años. ¿Por qué? Por la inmadurez de la laringe. También tenemos otras anomalías, como la columna del niño va a ser bastante diferente a la del adulto. También tiene puntos de osificación, ¿no? Cartílago de osificación porque está en crecimiento, porque el otro está creciendo, ¿no? Bueno, ¿cuándo intubar? Es una pregunta muy interesante. ¿Qué signos yo busco en el paciente? La vía aérea está permeable y protegida. La pregunta, digamos. Permeable tiene que estar libre. Protegida, está con un collarín cervical, que es lo que hacemos con un paciente traumatizado. Generalmente siempre tenemos lo que queremos nosotros poner siempre el collar cervical y nos olvidamos de valorar la vía aérea. Y esto es un dato importante, ¿no? Yo recuerdo bien cuando era residente, los intérpretes no forman que ese paciente se van a la carrera a sacar a un paciente que llegó. Y me decían, está el paciente, bien el paciente con su collar bonito ahí, con colores. Pero el paciente estaba muerto, o sea, no respiraba. Y ni uno de ellos me dijo que no respiraba, no respira doctor, digamos, ¿no? O sea, eso es lo que quieren que me digan, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que decirle a su presidente, digamos, ¿no? Porque ustedes tienen que encontrar el diagnóstico, ¿no? Paciente con su collar hermoso, bien en la tablita, ¿no? Hermoso, pero muerto. En el tema de la vía aérea también me sucedió, porque yo era residente, estaba en la emergencia, me dice, doctor, el paciente que le pusieron bromuro, me dice, ¿no? Y yo me fui a carrera al piso, bueno, corro fuerte, no tan fuerte, digamos, había llegado unos 5 minutos, llego y una paciente estaba vaciando, completamente, le habían puesto un relajante muscular a la enfermera, tenía tarde alta la paciente, se confundieron con la micacina y le colocaron un relajante muscular, pues no respiraba. Estaba cianótica, completamente cianótica. Y la enfermera había agarrado la cabeza y le habían puesto 2 cabeceras y estaba ahí la paciente, ¿no? Así con la cabecera, ahí, más negra. Y la enfermera en ese momento corría para todos lados, ¿no? Eran 2, corría. Yo venía corriendo de arriba hasta la emergencia, y le digo, tráigame el carro, le digo. Y, bueno, tranquila, le digo, le tomé el pulso a la paciente, bradicardia, cianosis. ¿Qué voy a hacer? Tuve que darle respiración boca a boca en ese momento a la paciente, hasta que me traigan el carro de paro. El carro de paro, no sé dónde estaba, no lo pillaban, creo que hace un minuto, la verdad que no sé, yo estaba dándole respiración, después de la carrera más respiración. Y la enfermera viene y me dice, doctor, no hay el carro de paro. Y yo casi, digamos, todavía estaba ahí, quería tratarla, digamos. O sea, ella no me puede decir no hay, o sea, si no hay ahí, tiene que irse a quirófano y llamar a los anestesiólogos, al terapista, pues le dije, vaya, búsquelo al anestesiólogo, búsquelo al terapista. Y yo seguí, bueno, no sé cuánto tiempo. Llegaron ya los anestesiólogos, los terapistas, le intubamos a la paciente y la revirtieron el relajante muscular. La paciente despertó en ese momento. No quedó con daño cerebral, no quedó con hipoxia, porque mi actuación fue rápida. O sea, actué rápido. Un mismo caso pasó años después. Le pusieron clocidol y hizo un choque anafiláctico. La enfermera no avisó rápido en ginecología y la paciente lamentablemente cuando llegaron los anestesiólogos lo intubaron, no sé cuántos minutos, menos que pasaron 10, 20, no sé. La paciente murió en terapia intensiva. Las atenciones en emergencia deben ser rápidas.
nosotros tenemos una alta probabilidad de salvar a un paciente pediátrico si atendemos rápidamente a ese niño, ¿no? Y justamente, ¿a qué se considera un fallo ventilatorio? Paciente o respira rápido o respira muy lento. La famosa respiración de pescado. No, el paciente probablemente va a entrar en paro respiratorio y paro cardíaco. Entonces, si yo tengo un pulsoxímetro, voy a medir la oxigenación del paciente. Pero si no tengo logro cianótico al paciente, pues ni idea ponerle el oxímetro, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a actuar. El mismo caso de la enfermera que me llamaron. Pero no, traigan el carro al paro. Yo ahí paradito, digamos, pero vamos a ver. Apúrese, digamos. Llámenle al anestesiólogo. Estamos para actuar nosotros los médicos. Debemos actuar. Porque para eso estamos formados. Para actuar. Si no actuamos, obviamente en la emergencia se nos mueren los pacientes. Aquí nosotros vamos a ver si el paciente es candidato o no es candidato para intubar. Y obviamente esto va a depender de los parámetros ventilatorios del paciente. Primero siempre vamos a colocar una mascarilla con ambú. Vamos a ver si oxigena el paciente. Podemos colocar una cánula de mayo para abrir la vía aérea. Mascarilla ambú, que es lo primero que tenemos que hacer. Y vamos a valorar si el paciente mejora o no. Si no mejora y vemos que evidentemente hay que intubarlo porque se obstruye la vía aérea, el paciente vomita, obviamente tenemos el riesgo de broncoaspiración y lo vamos a intubar rápidamente. Tenemos un niño consciente, depende de la edad del paciente, posición de olfateo, elevar el mentón. Si podemos aspirar las secreciones de la boca es importante para que ponga una visualización de lo que es la laringe del paciente. Podemos hacer un suplementario, puede ser que el paciente mejore. Si el paciente está inconsciente, en ese momento ya tenemos que pensar en colocar una cánula faríngea, que es una cánula de mayo, para abrir las vías aéreas. Debe estarse directamente sin rotación. Los adultos nosotros podemos poner hacia el otro lado y le damos la vuelta. En los niños no, porque es muy pequeño el lugar y a lo que le damos la vuelta podemos ir con una lesión. Aquí podemos causar una hemorragia. Tubo traqueal, sin CAF, tamaño adecuado y secuencia rápida. La secuencia rápida es usar algunos medicamentos, como la atropina, por ejemplo, la succinilcolina, que es una antimuscular. La atropina porque tiene un reflejo vagal mucho más elevado. Y al meter el tubo, probablemente ese reflejo vagal le pueda producir un paro cardíaco. Entonces, son medicamentos que debemos usar. La cricotomía está indicado en niños mayores de 11 años, ¿no? Y también podemos hacerla por función y tenemos que ventilar rápidamente. ¿Por qué tenemos que ventilar rápidamente? Porque el volumen que va a entrar por la brándula número 16 es bastante pequeño, el volumen que va a entrar. Aquí tenemos nosotros los dispositivos que usamos. Y fíjense ustedes, una de las causas que nosotros podemos cometer un error es el famoso respirador manual, que es mal conocido como ambú, porque ambú es una marca en realidad. Y fíjense que tiene diferentes volúmenes. Nosotros si colocamos de adulto, podemos causar un barotrauma que puede derivar en un neumotórax. Y eso sucede muy frecuentemente porque no medimos nuestra fuerza. Pero también puede pasar con un anciano. Estas son las mascarillas que son diferentes para cada grupo de edad. Tenemos que tener todas, evidentemente, si estamos hablando de pediatría. Tenemos un reservorio de los ambú que está en la parte posterior. Esto tiene una válvula. Nosotros cuando hagamos esta presión vamos a meter volumen dentro del pulmón. Hacemos presión, ¿no? Cuando vimos el video de vía aérea, ¿se acuerdan del luchador de lucha libre? Que nadie le dio ventilación. Probablemente haya estado vivo, pero lamentablemente un mal manejo de la vía aérea es lesivo. Aquí tenemos las cánulas de mayo de diferentes tamaños que debemos usar y debemos medir, ¿no?, en la parte posterior antes de colocar esto para no obstruir la laringe del paciente. Entonces, ¿cómo se hace la intubación de secuencia rápida en niños? Preoxigenar al paciente con mascarilla ambú, con oxígeno, ¿no? Usamos sulfato de atropina de 0,1 a 0,5 miligramos. La polla viene del urino. Podemos usar sedación, ¿no? La sedación podemos usar dos medicamentos,
dependiendo la situación de la presión del paciente. Si un paciente es hipovolémico, jamás podemos usar el tiopental sódico. Esto se descubrió en la guerra de Vietnam. Los médicos usaban para sedar tiopental sódico. Llegaba un paciente en shock, le ponía tiopental sódico, hacía paro cardíaco irreversible y no salía. Ya después de que mataron 100, parece que se dieron cuenta. Y lo publicaron esto para que nosotros no lo comentamos. Yo alguna vez vi esto que lo hicieron en el hospital accidentalmente, le pusieron tiopental a un paciente que estaba hipotenso y el paciente hizo paro irreversible. No lo puse yo, por supuesto, pero lo vi. Si está con hipovolemia, que es con presión baja, ¿no? Los signos de piel marmórea, usamos el midazolam a dosis de 0.1 miligramos kilogramo. La presión cricoidea es la presión que vamos a hacer en el bacilo cricoide, va a evitar el vómito y la broncoaspiración. Eso se conoce como maniobra de Selig. La presión en el bacilo cricoide que aprieta el esófago. Con los succinil colina lo que vamos a ocasionar es una parálisis, que es un relajante muscular de acción corta y rápida, ¿no? En 5 minutos revierte el medicamento. Y es ideal lo que se llama intubación de secuencia rápida, ¿no? Algunos de ustedes deben de ser anestesiólogos. No me digan que no, porque tengo varios estudiantes, mis ex estudiantes que son anestesiólogos. Dice que se gana bien y que no se suda mucho, pero algunos están con canas, parece que se estresan mucho. Intubar y revisar la posición del tubo, liberar la presión cricoidea, donde se puso el tubo. Cuando tengamos sospecha entre intubar y no intubar, siempre hay que intubar. Y es lo mismo cuando ustedes tenemos un cirujano tiene sospecha entre operar y no operar, siempre es mejor operar. Y es mejor decir, no encontré nada. Y acá se le mete en un tubo a un paciente, digamos, que no tenían que intubar, ¿qué va a pasar? Nada. Va a respirar y se lo va a sacar el tubo. No ha pasado en adultos, nos llegaban adultos en coma ahí por borrachera. Y los intubaban, y el borracho después se despertaba en el tubo, pero se despertaba unas 6 horas después, ¿no? Entonces, conclusión, más vale intubar de más que de menos. El concepto tiene que quedar claro en ustedes, siempre es mejor hacer de más que de menos en estos casos. La ventilación es importante, ¿no? Y obviamente con mucho cuidado. Para eso nosotros en los adultos colocamos el volumen corriente es de 6 ml kilogramos, ¿no? Que más o menos, si tenemos un adulto de 70 kilos, 6 por 7 es 42, ¿no? 420, ¿no? Que más o menos 500 tiene el AMU que apretamos, ¿no? En un niño más o menos tenemos que calcular de acuerdo al peso. Si el niño pesa 10 kilos, estamos hablando de 300 ml, ¿no? Vieron que había más pequeños, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? De 250. Y obviamente usamos el más pequeño. O si usamos el grande, cuando tenemos el pequeño, pues vamos a empezar con despacio, como se dice, ¿no? También debemos reconocer, algunas veces el paciente, cuando se hace traslado y a ustedes les va a tocar traer pacientes intubados o llevar pacientes a estudios que están intubados, hay que vigilar el tubo, valorar todo el tiempo la oximetría de pulso. Y el momento que el paciente se salga la oximetría del pulso del dedo, baja la saturación de oxígeno, tengo que valorar si el tubo está bien puesto o no está bien puesto, ¿no? Obviamente, puede ser que esté mal puesto, o puede ser que el paciente me haya hecho también un neumotórax y el problema sea a nivel pulmonar y tenga que colocarle un tubo de tórax para hacer un neumotórax hipertensivo. Yo tengo que valorar la parte superior, ¿no? Cuando el paciente presente baja saturación de oxígeno, rápidamente tengo que valorar, ¿no? Auscultar a los niños si entra oxígeno entre los pulmones. Y la otra causa sería que el paciente esté haciendo un hipoflujo, un shock hipovolémico, ¿no? Entonces, valorar vía aérea, nuevamente donde está el tubo, valorar los pulmones y valorar si no tiene un shock el paciente. Entonces, la evaluación del shock es muy importante y el paciente pediátrico va a ser muy diferente al paciente adulto, porque inclusive la escala que se maneja del shock en los niños es diferente a las pérdidas de los volúmenes del adulto. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, la palidez que vamos a ver en un paciente adulto, pero sí podemos ver en un estadio avanzado una bajada de la presión arterial.
primer signo que aparece en los niños es taquicardia. Pero también podemos tener una piel marmórea, extremidades frías, nivel de conciencia alterado, paledad del paciente. Y eso nos tiene que llamar la atención. Y obviamente eso puede causar un shock. La evaluación es importante y la reposición también es importante, ¿no? En los niños el volumen más o menos 80 ml kilogramos. Ahora se habla mucho en el trauma, y tanto en el trauma pediátrico como en el trauma adulto, la reposición rápida, control de hemorragia y reposición. No solamente solución fisiológica, paquete globular, plasma y concentrado plaquetario. Entonces, muy importante tener en cuenta esto. ¿Qué soluciones puedo utilizar el cristaloide fisiológico? Dice en la carta. Jamás destroza, jamás soluciones hipertónicas, ¿no? Es un dato muy importante. Aquí está la clasificación del shock hipovolémico en los niños, que es diferente a la de los adultos. Recuerden que teníamos 4 grados y tenemos solamente 3. 25% de la pérdida de sangre del paciente, ¿no? Tenemos los sistemas cardíaco, sistema nervioso central, piel y sistema renal. Pulso débil y taquicardia cuando se ha perdido el 25%. En un adulto estaríamos pensando que está quitando mucho grado 2 y aquí estamos hablando de mucho grado 1. El paciente puede estar letárgico por la hipoxia, por la hipoxemia, o puede estar muy irritado. Estos dos extremos, confundido. La piel puede estar fría, húmeda. Los riñones, una disminución mínima de la diuresis, que no va a ser muy llamativa. Cuando hay una pérdida del 25 al 40%, recién aparece la taquicardia, y yo tengo que tener mucho cuidado si tengo taquicardia en un paciente pediátrico, porque quiere decir que el paciente ya está mal. Si hablamos del 40% de alcoholemia, estamos hablando casi la mitad de la sangre está perdida del paciente y vamos a tener taquicardia. Una pérdida mayor, ya vamos a tener una hipotensión, y aquí tenemos que tener más resultado todavía, y bradicardia. Estamos cerca de que el paciente haga un paro cardíaco. Si no controlamos la hemorragia y no reponemos volumen, el paciente va a morir. El paciente probablemente no va a tener ningún tipo de respuesta, va a estar comatoso. La piel va a estar pálida, fría, y el paciente va a estar completamente anúrico si es que tenemos una sonda Foley y la evaluamos. ¿Cuáles son los signos de normovolemia? Hablamos de hipovolemia, hipovamo, normovolemia o euvolemia. Cuando los valores normales de los signos vitales vuelven a su normalidad, de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? Nosotros vamos a tener frecuencias cardíacas de acuerdo a la edad del paciente que van a mejorar. Pero un marcador de la normovolemia, que yo diría que es el mejor marcador, es la diuresis. Algo que siempre preguntamos en los exámenes y algo que nunca responde. Pese a que les decimos, le vamos a preguntar. ¿Y por qué es importante valorar la diuresis horaria? Tanto en un niño como en un adulto. Porque realmente yo sé si estoy tratando adecuadamente al paciente y si el paciente está respondiendo, es un buen respondedor. También había esa pregunta que era facilísima también y que le pelaron que dio miedo. Entonces, si yo controlo la hemorragia, el paciente es buen respondedor, va a mejorar rápidamente la presión y los signos vitales. Ahora sí colocamos sangre en los niños, ¿no? A razón de 10 ml kilogramos de glóbulos rojos. Inclusive podemos colocar hasta 20 ml, ¿no? 20 ml de cristaloides en bolo. Hablamos de 3 bolos, ¿no? Rápidamente. Bueno, aquí viene otra de las cosas importantes, el acceso venoso. Que aquí los médicos somos los que tenemos que saber muy bien por dónde vamos a colocarle la vía a un paciente. ¿Cuáles son nuestros recursos? Y algo que podemos también practicarlo, ¿no? Yo no pago cirugía 1 acá, pero pago cirugía 1 en otra universidad, que sí les enseño a hacer una venotomía. Practicamos un pulmón de vaca, y yo tienen un lugar para hacer esta práctica. Y es importante, ¿dónde voy a canalizar? Mi primer vía siempre va a ser la vía antebraquial. 2 intentos. Una brándula, dependiendo de la edad del paciente, número 24, así vamos a colocar brándula.
El que no coloque se queda el año, no coloca este año, el año va a colocar. Pero todos tienen que colocar una barándula. No puede pasar un alumno de acá si no puede colocar una barándula. De hecho, no va a pasar. ¿Ya? Van a colocar todo barándula, la van a colocar bien. Y si no colocan la primera, pues la segunda van a colocar, pero la tercera, pero algún día lo van a colocar, no sé. O si no, el año la colocan. O si no, el otro año, no sé, algún año. Para que sean expertos. ¿Dónde son los otros lugares? Si yo no puedo colocar la barándula a nivel del brazo del niño, obviamente las enfermedades son muy diestras para esto, pero algún día la enfermedad dice no puedo, digamos, ¿no? Por eso no puedo ir. Tenemos también las yugulares externas e internas, que pueden también hacer venotomía. Pero una de las que tenemos más rápido acceso, por secuencia, primero acá, y luego viene la venotomía a nivel de la safena. Este lugar es muy fácil y sencillo, y de hecho si podemos, por lo menos que sepan ustedes cuál es el lugar, podemos hacer las prácticas que hagamos en el laboratorio para saber cuál es el lugar que tiene que hacer la venotomía, que es sencillo. Una venotomía a este nivel prácticamente se hace con la luz apagada. Apago la luz, toco el tobillo al paciente, y con la luz apagada se puede hacer eso. Con la luz apagada, pero ustedes la pueden entender, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes tienen el maleolo, ¿no? El tobillo, y justamente por delante del maleolo pasa la vena. Inclusive todos se la pueden palpar la vena, o cuando tengan en la casa en la noche después de su baño, pálpense la vena. Maleolo interno, por delante del maleolo, una vena gruesa pasa por ahí. ¿Pasa en todo el mundo? En todo el mundo. De repente muestra 3 de no pasar, después en todas las personas. Es el acceso más rápido que nosotros tenemos cuando no podemos canalizar en este lugar y el paciente está muriéndose. Canalizamos, inclusive podemos hacer venotomía en ambas. ¿Cuánto tardamos? 1 minuto probablemente. En adultos donde podemos meter hasta el equipo de suero por ahí. En los niños obviamente vamos a meter una brándula o le vamos a meter una sonda delgadita, ¿no? Una sogástrica, una K30. Pero en un adulto le podemos meter hasta el mismo tipo de suero por ahí. Existen después las funciones, ¿no? Subclavia, yugular, pero que no están aconsejadas en primera instancia, porque si yo le hago una subclavia, este niño, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es la complicación? Que no la asunta, la subclavia y me entre más adentro. Neumotórax, correcto. Y obviamente en medicina un principio básico que antes que aparezcan las universidades de medicina se lo dijo, ¿no? No voy a hacer más daño del que ya está hecho. Eso lo dijo el primer médico porque estos médicos eran mucho más observadores que nosotros, no tenían pues celulares, no estaban copiando ahí el celular que estaban explicando, ellos estaban atendiendo. Y evidentemente se dieron cuenta de que no puedo hacer más daño del que está hecho. Entonces las funciones no están aconsejables. Sí se pueden hacer por ejemplo a nivel femoral, pero más que se habla de la experiencia del médico que está haciendo. Y ahora tenemos las funciones guiadas con ecografía, que son mucho más seguras y con mínima probabilidad de error. Pero evidentemente el médico tiene que estar acostumbrado a esto. Tenemos también la colocación de la vía intraósea, niños menores de 6 años, que se puede hacer con una aguja, inclusive una brándula número 18, ¿no? A nivel de la tuberosidad de la tibia, por debajo de 1 centímetro de tuberosidad, la parte anterior de la tibia. Es un acceso bastante rápido, se tarda menos de 1 minuto en hacer este acceso. Lo que sí tengo que tener seguro y claro es que tengo que tener un dispositivo especial, unas agujas especiales, pero puedo improvisar con una brándula, que no es lo adecuado, evidentemente, porque hay una aguja especial que tiene un tope. Y hay algunas complicaciones que puedo tener. Digamos, primero, que siempre tiene que ser en ese lugar, ¿no? Tengo que estar seguro que no haya fractura, lo estoy usando, pues si hay fractura se va a salir todo el líquido por la fractura y no va a salir nada, porque eso se me va mucho más rápido que lo de antes. Y tengo que tener bastante cuidado. Pero puedo administrar por ahí cristaloides, sangre, inclusive sustancias, no sustancia hipertónica y no tampoco puedo usar antiarrítmico. Silocaína como antiarrítmico. Y las sustancias hipertónicas vendrían a ser el mannitol, por ejemplo, o las soluciones fisiológicas hipertónicas. Este es el acceso más rápido que tenemos tanto en niños como en adultos, si queremos un acceso venoso lo más rápido posible.
y es muy sencillo de hacerlo, muy sencillo. A lo que se conoce como disección savena, venostomía, dice en el libro de ATLS, ahora estaba revisándolo, dice venostomía, que está bien mucho, venostomía. La vocación de la vena mediante. Algo que es importante valorar, ¿no? La diuresis. Dependiendo de la edad del paciente, neonato, lactante, 2 ml kilogramo. Pregunta de examen, pregunta de examen. Preescolar, 1.5 ml kilogramo. ¿No? Ya los que son mayores de esa edad, estamos hablando de 1 ml, ¿no? Y los adultos sabemos que es de 0,5 ml. Otra cosa que es importante cuando hablamos del ABCD, ¿no? Valoración de las enfermedades, también como el TEC, ¿no? Tenemos nosotros otras enfermedades, por ejemplo la termorregulación en el niño, rápidamente ellos pierden temperatura. ¿Qué pasa con un paciente que pierde temperatura? El paciente más rápido va a hacer acidosis. No nos olvidemos que el triángulo, la teoría de la muerte, es la acidosis metabólica que el paciente va a presentar, y la coagulopatía y la hipotermia. Y estos pacientes más rápido pierden líquido. El trauma de tórax se da en niños, pero más que todo vamos a ver contusiones, también podemos ver motoras, podemos ver hernias diafragmáticas, de hecho en impactos de alta cinética van a verse todas estas lesiones, se maneja igual que el paciente adulto. No esperemos ver fracturas. Si uno es motora, tengo que colocar tubo de tórax rápidamente. Son muy frecuentes las contusiones pulmonares, porque la pared torácica no es tan fuerte del niño y el tejido puede lesionarse más rápido. Las hemorragias también son frecuentes y el neumotórax con movilidad de la estructura mediastinal. O sea, también pueden hacer inclusive lesiones a nivel del mediastino, de aorta, transección, ruptura diafragmática, múltiples lesiones que van a ser poco frecuentes, pero también la pueden. Lesión mortal, ruptura de la aorta bronquial, tanto en adulto como en niño es mortal. Tórax inestable, contusiones cardíacas, ruptura diafragmática, trauma abdominal. Generalmente el niño no va a presentar el dolor como presenta el adulto. Un niño puede estar jugando y tener sangre dentro del abdomen. Este fue el caso de un niño que llegó de Guaraya, bueno, se volcaron, el niño llegó ahí, lo ve el médico, pediatra pide cosas que ciudadanos pediatras, pidan ecografía, la ecografía, hay líquido, dice voy a manejarlo como un paciente, porque a veces son autolimitadas las hemorragias los pacientes pediátricos, pero seguía con hemorragia. El día siguiente, a los 2 días le vuelven a repetir, seguía con. Y obviamente el paciente estaba deteriorando porque no era líquido lo que tenía de sangre, lo que tenía era líquido intestinal. El paciente hizo una peritonitis y lamentablemente cuando quiso entrar al cirujano, entró y se murió en la plena cirugía. Pero entró después de 3 días que el paciente llegó. Y fue revaluado por otro cirujano pediatra. No, ese es mi jefe, usted sabe. Lamentablemente, jóvenes, aquí la vida no hay jefes. A mí, ahora de verdad, te mandan a hablar el paciente de mi jefe, y si yo veo que es quirúrgico, pues yo digo que es quirúrgico. ¿Ya? Y ustedes lo mismo hacen si van a hablar a un paciente que yo he visto, y ustedes creen que yo estoy errado, tienen que dar su concepto suyo, porque son profesionales ustedes. A ese niño fue a una cirujana y lo vio, era amigo, le digo, no, le dije, ese es mi jefe, un cirujanazo, no se equivoca, o sea, todos lo podemos equivocar, somos humanos. Lamentablemente se murió el niño, pero cuando entraron ya era tarde. Pero este consejo va porque ustedes son los que van a evaluar a los pacientes. Los médicos no andamos en grupitos, andamos solos. ¿Ya? Aquí ustedes tienen sus amigos, aquí no lo van a ver nunca más después del internado, pero lo ven y después ya no lo ven nunca más. Así que no se hagan amigos de nadie. A menos que sea su pareja, ¿no? Porque yo a mi mujer la sigo viendo hasta ahora. Es por otra situación. Pero generalmente los amigos no nos vemos más en otro país, bueno, así que el médico es autónomo y obviamente el producto de ustedes es la evaluación, ustedes son los que lo evalúan, pero tienen métodos diagnósticos para hacer su evaluación. Entre ellos tenemos la ecografía, que es un estudio de rutina que hacemos, pero si tenemos dudas, tomografía. Una de las lesiones más frecuentes en trauma pediátrico y letal, créanme ustedes, es el manubrio de bicicleta. Los niños andan en bicicleta, el manubrio, sin entrar dentro del abdomen. Lesión de duodeno, páncreas, intestino, perforación, de todo. He visto varias de esas lesiones y es una de las lesiones más frecuentes que hay. Si yo tengo sospecha en el LP, en el ultrasonido,
puedo hacer un LPD. El LPD es responsable de hacer que lo haga el mismo cirujano pediatra, que él evalúe. Lo mismo que el adulto, si vemos ericocitos, leucocitos, lo mismo, se valora. La tomografía es un estudio muy importante, pero tenemos que tener en cuenta que los niños muy pequeños, si los irradiamos, tienen un porcentaje de 1 por 1000 de hacer un tumor, probablemente, cáncer en la vida. Así que tenemos que tener cuidado con dar tomografías nomás. Sí, obviamente, en el caso que tengamos dudas, sí podemos ver la tomo, pero tengamos en cuenta que la radiación en los niños puede causar tumores 1 por 1000, ¿no? Es un porcentaje, diría, un poco elevado. Tenemos también hoy día con el ácido tranexámico que podemos parar una hemorragia y observarlas, ¿no? Que sería el tratamiento no quirúrgico, pero esa evaluación tiene que ser adecuada, ¿no? Ya saben, error, se tapa con piedra. Lesiones de las vísceras, y eso sí es muy letal, que pueden pasar desapercibidas, sin embargo hay un signo clarísimo, el marido no come. Y por ahí un médico dijo, y me pareció interesante lo que dijo, yo le doy Coca-Cola. El signo de la Coca-Cola, sí. Cuando yo sospecho que está preparado, que está bien, que no le duele mucho, le doy una Coca-Cola. Una Coca-Cola. Tomo un vasito de Coca-Cola y ese paciente a ratito, digamos, empieza a hacer las burbujas cuando está preparado, ¿no? Me parece interesante porque de verdad creo que funciona, digamos, ¿no? Entonces, el signo de la Coca-Cola. Entonces, si tienen dudas y alguien es un pediatra y sospecha que no, que sí, que no va, pero el paciente que no va, pues hay que operarlo, no perder mucho tiempo. Este niño que les comento murió de shock séptico, ¿no? Las sondas son importantes, pero igual que los adultos valoramos los signos de ondas bajas, fractura de base de cráneo, para no colocar la sonda porque podemos producir una lesión. Si tiene eso, podemos poner una sonda orogástrica para exprimir el estómago. La sonda Foley también es importante colocarla, obviamente dependiendo de la edad del niño, puede ser sin cap y el diámetro también, ¿no? Que va a ser obviamente más pequeño, tenemos de 10 French, 8 French, 6 French, ¿no? Inclusive la más pequeñita le ponemos una sonda K30, ya con un diámetro prácticamente de 1 milímetro, ¿no? Y por ese 1 milímetro sale orina, digamos, y volvamos a la iglesia. Obviamente, cuando manejamos un niño, a mí me hablan de, yo no soy solo pediatra, pero no sé si tengo la dicha o la mala suerte, que siempre me hablan a veces de comprar un niño, en el hospital de niños, me dicen, este niño, este caso que tenemos, venía a ayudarnos, bueno, yo siempre digo, ya, me voy, digamos. Y bueno, a veces me toca comprar niños pequeños con ellos, ¿no? Y bueno, al final les ayudo. Y son más pequeñitos, pero igual ese momento, ustedes no me crean, mira, parece que no me la creen. Yo cuando estoy operándolo, yo siento que es grande el paciente igual, o sea, parece que es chiquitito, digamos, porque mi campo visual pues, es corto, digamos, a lo que yo estoy viendo, lo mismo como adulto, es abierto, digamos. Entonces, no, es lo mismo, si no usamos hilos más delgaditos, ¿no? Cosas más delgadas. Entonces, el LPD y el TAC tiene mayor beneficio para el paciente, pero el LPD también se puede realizar, obviamente hay que hacerlo el cirujano que va a operar al paciente. Aquí tenemos la ecografía, que ustedes ya saben que es una ecografía, y eso hemos avanzado. Puede tener esta quirúrgica que debe manejarse siempre con una tomografía, porque esta tomografía, si tiene una perforación de víscera hueca, puede tener aire en burbujas. Es mucho más sensible para encontrar aire que una radiografía, ¿no? Entonces, si yo a ese niño le he hecho una tomografía, pero el niño me murió, pero se daba cuenta del cirujano que había burbujas dentro del abdomen, entonces lo operaba. Pero cuando le hizo la tomografía y cuando le hizo ecografía, pasó por alto. Los estudios tienen sus puntos ciegos, que es lo que no puede ver el estudio. Por ejemplo, la ultrasonografía puede ver líquido, pero no me sabe qué líquido es. Pero no puede ver muy bien los órganos intraabdominales, ni tampoco puede ver bien una obstrucción. Pero sí la tomografía puede valorar eso que no ve la ultrasonografía. Y por último, está la laparotomía. Siempre es importante la evaluación constante del niño. No se olviden, el niño tiene una reserva fisiológica. Es muy diferente a un adulto. Puede verlo bien y puede estar choqueado, puede tener líquido ya en el abdomen. Se valora igual que en el adulto, los parámetros lo mismo, macroscópico y microscopio del LPD, ¿no? La sangre, los leucocitos, las bacterias que dijimos, lesión de GAN. Lesiones viscerales, pues obviamente cualquiera de estas lesiones viscerales tiene que ser operada, ¿no? La menos lesiva de todas estas viene a ser la ruptura de vejiga, que también puede ser por la famosa lesión en silla de montar, que caen de un árbol y sí, ahí en la boca ganada se llama. También las lesiones de hígado, riñón, retroperitoneos pueden tenerla. Trauma craneoencefálico, que tenemos el manejo de esto también, ¿no? El ciclismo, la caída, los vehículos,
¿no? Van a producir este tipo de lesiones en los niños. Tenemos que tener mucho cuidado con la hipovolemia, porque la hipovolemia nos puede llevar a una lesión secundaria en el niño, ¿no es cierto? Ya hablamos del trauma craneano, la hipovolemia nos produce hipoxia más rápidamente, ¿no? Y esta hipoxia puede producir convulsiones y puede producir la lesión secundaria que tenga el niño que sea más grave, ¿no? Igual que los pacientes, nosotros vamos a tener algunas cosas que nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, lactante, la fontanela que va a estar edematizada, abombada, ¿no? Y es lo primero que debe valorar un lactante, ¿no? Si está bombada, puede ser que tenga sangre ya en la cabeza. Los vómitos persistentes, las convulsiones que puede tener el niño son indicaciones para hacer una tomografía de cráneo lo más rápido posible. Y obviamente esto, de acuerdo a la tomografía, se va a hacer el tratamiento neuroquirúrgico que tiene que ser evaluado rápidamente por un neurocirujano. Para tratamiento quirúrgico y tratamiento médico. El aumento de la PIC va a producir edema cerebral y es más frecuente en niños que en adultos. El tratamiento va a depender, siempre vamos a mejorar el ABCD, ¿no? Asegurar vía aérea y luego buscar las lesiones que atentan la vida del paciente. La diagnóstico de convulsividad es muy importante, la referencia rápida a un hospital que requiera que tenga este especialista. Obviamente los hospitales de ese nivel son los más importantes. La escala de Grago tiene una variación discreta a la de los adultos, ¿no? Pero también se valora sobre 15 puntos. Lesiones de la médula espinal también pueden tener los niños, de hecho se presentan un 14% de estas lesiones a nivel pediátrico y también pueden haber desplazamientos de C2 sobre C3 y esto es debido a que no tienen buenos ligamentos como los adultos. Tenemos ligamentos un poco más duros, estos más flexibles, las luxaciones pueden darse con más frecuencia en este grupo de edad. ¿No? El niño maltratado, que ya dijimos, evidenciar otras lesiones que el paciente presente, si nos lo llevan por dos, que lo llevan los niños generalmente, pero ver otras lesiones que el paciente presenta, nosotros podemos hacer la denuncia. En todo hospital siempre hay una visitadora social, ¿no? Y ese paciente tiene que ir sí o sí a la visitadora social. El ABC de las prevenciones de lesiones, primero siempre analizar los cuadros que vemos en sociedad, de manera importante, evaluar adecuadamente los cuadros y ver cómo podemos ayudar. No es mío, yo era interno. Ahí estaba haciendo el internado en el hospital de niños, íbamos por sala, nos daban una sala y teníamos que evaluar a los niños de esa sala, ¿no? Yo evaluaba a mis pacientes, ¿no? A los niños uno por uno, y iba a la sala al otro, y los veía, y evaluando a tu paciente, no, ¿qué? No molé, decía, ¿no? Eran pacientes, eran médicos así de suple, no sé si son más malos los suple. Venía de suple aquí. Y resulta que me decían, no, ¿qué? Pero vamos por aquí, te evaluando a tu paciente, está aquí, son tus hijos acaso. No son míos, pero les aceptamos para evaluar, somos internos, evaluamos. Ellos no evaluaban y en el turno se descompensaban, algunos niños se sobregastaban, después ellos convulsionaban, a terapia, ¿no? 3 niños a terapia, porque el interno es importante en un hospital. Aunque parezca que somos estudiantes, somos importantes porque damos la voz de alerta. Si tenemos conocimiento, bueno, y si nos importa ser médico, porque el médico no es lo más, tiene que tener importancia, tiene lo más básico de un médico. Es cuidar. Yo cuido de otra persona, cuido, concepto básico. Entonces, analizar los sistemas para ver, ¿no? Buscar lesiones que tenga el paciente, comunicar, avisar siempre a la autoridad si yo encuentro alguna lesión en el niño y obviamente importante desarrollar medidas para que se puedan prevenir las lesiones en los niños. En esta parte, por ejemplo, nosotros somos provincia, tenemos una parte donde vamos y educamos a los colegios, ¿no? Como las posibles lesiones que puede tener un niño, pero no lo lleven en un vehículo sin cinturón de seguridad, ¿no? Pónganlo en la parte de atrás con un asiento para la edad que tenga el bebé o el niño, dependiendo de la edad. Explicar las lesiones de quemadura, que son muy frecuentes. Explicar las lesiones que pueden producirse por la bicicleta. Y obviamente, cuando un niño tenga algo, siempre llevarlo al hospital. Eso es desarrollar un sistema de explicar a la comunidad las lesiones que puede tener el paciente. Y dentro de los años de provincia o los 3 meses de provincia a veces tenemos esa oportunidad. Pues, obviamente tenemos conocimiento, vamos a ir a explicarlos y después no tenemos. Bueno, estos son mis hijos. Y lo importante, bueno, ya son grandes ahora por si acaso, ¿no? Este tiene ya 23 años y él tiene 20, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que ustedes van a ser los médicos que van a cuidar a estos pacientes pediátricos.
y tienen que aprender a atender adecuadamente a los pacientes. Si tienen una pregunta, una duda. ¿Preguntas? Bueno, si no tienen preguntas, ya tomaron la vida.